Voy a ver si ya estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy ya estamos listos para hablar de un tema relacionado con la salud emocional. Está con nosotros el doctor Sergio López Ramos para compartirnos acerca de un tema muy importante. Es acerca de las emociones y el cuerpo, pero también vamos a hablar acerca de meditación. Él es experto, es maestro budista, entiendo yo, y bueno, tiene también formación como psicólogo. Así que vamos a escucharlo, él es escritor y vamos a hablar acerca, al final, pues, de sus libros, de cómo podemos contactarlos, de si está dando, consultas en línea o ya abrió, en efecto, para las consultas. Todo esto nos va a comentar el doctor Sergio López Ramos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Muchas gracias, Cali. Gracias por la invitación y también gracias a los que se conectaron para poder escuchar lo que vamos a compartir. Muchas gracias en realidad y es un gusto estar aquí con ustedes para poder hablar de este tema que es lo que llamamos nosotros como emergente. Hay una emergencia social que es la condición de la salud contemporánea y que entró en una fase de crisis que conocemos y que Sí, pues habría que tratar de explicarla cómo es que está funcionando actualmente, ¿no? sí, maestro, ¿cómo podríamos empezar a abordar este tema de el cuerpo y las emociones? Nos ha compartido muchas cosas y yo sé que si la audiencia del día de hoy se queda a escucharlo, va a cambiar algo de la forma en que piensa y sobre todo en la forma en que actuamos con nosotros mismos, en la parte del autocuidado. Pero cuéntenos, ¿cómo empezamos a hablar del tema? Bueno, quizás habría que tener claro dos conceptos. Algo muy ordinario, digamos, todo el mundo tiene un cuerpo. Todo el mundo tenemos un cuerpo, por eso somos seres vivos. Entonces, la categoría de cuerpo se ha visto a lo largo de la historia en salud como una máquina. La analogía del cuerpo con una máquina hoy día entró en la fase más crítica de su explicación. Y lo digo más crítica porque el COVID vino a mostrar que, pues, no somos unas máquinas, que así se quieran explicar por algunas teorías, es otra cosa, pero en realidad no somos una máquina, somos unos seres muy complejos que tenemos un cuerpo, tenemos una energía, tenemos información genética y información también en nuestro cerebro, y también tenemos una mente, una conciencia, y tenemos sentimientos, y tenemos emociones, y tenemos un espíritu. O sea, eso somos. Bueno, más cosas todavía. Podríamos decir también que estamos vinculados al universo, ¿no? Y somos parte de este universo, gran universo. Entonces, la primera categoría es el cuerpo como una explicación que es compleja, incluyente, incluye este proceso emocional de que vamos a hablar ahora, incluye a la mente, incluye a la conciencia. Entonces, la otra categoría, que sería lo corporal, esto corporal es una categoría donde nosotros podemos entender que somos fruto de una cultura. Hablamos un idioma, comemos ciertos alimentos, creemos en ciertas cosas, tenemos un tipo de familia, hay rituales de matrimonio, bautizos, divorcios, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, esto hasta de divorcio ya el ritual. sí, hay un ritual, ¿no? Hay Sí, acuerdos, hay pleitos, hay demandas, hay sí, hay todos los gustos y vanidades. sí. Entonces, el tema es cómo entender que esta categoría de lo corporal es un proceso donde yo decido. Yo puedo decidir, pero también puedo ser yo sometido, ¿no? O sea, cuando uno dice lo que tú digas, mi amor, es porque uno se somete voluntariamente, ¿no? Entonces, pero cuando uno dice, vamos a platicarlo, vamos a ver cómo hacemos, entonces ya estamos en una participación de elección mutua. Vamos a decidir y vamos a construir qué hacer. Entonces, Cuando se toman acuerdos, ¿no? En la relación de pareja, que no sea nada más, sí, mi vida, sí, mi cielo, sino que haya un acuerdo en donde, todos ganen, ¿no? Por ejemplo, que no sea uno encima del otro. sí, o más bien que todos estén conforme con el acuerdo, ¿no? Sin que nadie gane. Más bien que todos estén satisfechos. Ah, okey, que todos estén Y satisfechos. que tengan su felicidad a su altura, ¿no? O a su tamaño. O sea, cada quien como quiera, pero que estén conformes, ¿no?
Entonces, ese tipo de categorías, el cuerpo y lo corporal, son 2 elementos fundamentales para poder comprender, entonces, que el cuerpo tiene emociones, naturalmente, todos los cuerpos tienen emociones, pero el proceso corporal permite que se exalte una emoción. Por ejemplo, tenemos familias que son muy iracundas, ¿no? A todos les quitaron la vesícula biliar. Tenemos Ay, familias donde todos sí, son diabéticos, ¿no? A todos, son ansiosos. Y tenemos familias donde todos son enfermos de pulmón, de garganta, todos son tristes, melancólicos, deprimidos. Luego a ver, tenemos ¿cómo es eso, maestro? A ver, bueno, ahorita nos repite, pero entonces, porque estoy cayendo en cuenta que somos un país con la diabetes, con un elevado prevalencia, le llamamos los psicólogos o los ujú, que hacen estadísticas, pero que tenemos diabetes, hipertensión. Entonces, ¿diabetes tiene que ver con qué emoción, doctor? tiene que ver con la ansiedad. La Okey, ansiedad hace que se tenga la preferencia por el sabor dulce, y el dulce, actualmente está en todos los alimentos. Desde 1970, 60 se mete en México el azúcar en todos los alimentos procesados. Y eso hace que, pues, tengamos un país de niños obesos y de personas adultas también obesas. Y la obesidad trae como consecuencia una alteración del páncreas. Y eso hace que baje la producción de insulina o la producción de insulina se acelera, mejor dicho, en términos de querer regular el exceso de glucosa en sangre. Entonces eso hace que un día se colapse el páncreas y ya se declaran diabéticos, ¿no? Aunque hay modalidades. Hay pre, hay con posibilidades de que sí, que no. Luego hay diabéticos, y luego hay unos que regulan, unos incontrolables, otros controlables, otros que no se pueden regular, que andan en 500, en 250, otros hasta en 1000 y andan caminando, ¿no? O sea, el cuerpo entró a una fase de emergencia diferente. Crea la vida que tenemos, hay que decir esa otra cosa, que el cuerpo es portador de nuestra vida, de la vida, pero de la vida en el planeta. Nosotros somos portadores de una forma de vida que es la humana, porque también están las plantas, están los animales, los insectos, los cuadrúpedos, etcétera. Todos esos y los peces, todos esos seres vivos son portadores de una forma de vida. Nosotros somos portadores de nuestra forma de vida. Entonces el cuerpo es portador de una cosa que hemos llamado la vida inteligente. Y esa vida inteligente se defiende de lo humano. O sea, hay gente que ya no quiere comer, el cuerpo ya no quiere comer cierto alimento, pero la persona dice, como no, vamos a seguir comiendo. Ya no quiere tomar el cuerpo, ya no quiere alcohol, y los otros dicen, bueno, pues vamos por unas caguamas, ¿no? Y entonces vuelven a tomar. Y eso hace que el cuerpo sea sometido por el individuo. O sea, el cuerpo se somete. Entonces, la vida inteligente la destruimos nosotros, a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el portador de esa vida inteligente, entonces nosotros lo destruimos. Entonces, ahora, el problema es cómo lo destruimos. Y aquí es donde hablamos de esta emoción. Por ejemplo, la emoción del miedo tiene que ver con los riñones. Entonces, mucha gente que tiene miedo, pues se enferma de cistitis, o mal de orín, como le llaman, o alguna pielonefritis, produce algún cálculo, o un quiste en riñón, o hasta llegar a tener un cáncer. Entonces, tiene que ver mucho con este proceso emocional. ¿Cómo es la familia a la que me tocó? ¿Es miedosa? ¿Es muy alegre? ¿Es muy triste? ¿Es muy enojona? ¿O es muy ansiosa? ¿No? Entonces, los alegres casi no les gusta mucho el sabor, no hay muchos alegres, no les gusta el sabor amargo. El sabor amargo es el que corresponde con la felicidad, estar contento, y pues mucha gente no le gusta el sabor amargo, que es el chocolate amargo, o los rábanos, o los chayotes, o en fin, betabel, ¿el calabaza. café podría ser o no? Podría ser como sabor amargo, pero bueno, el café ahora tiene otra función. Se usa para movimientos intestinales, para no dormir, para quitar el estrés, en fin, ¿no? Pero no está considerado como, sí es un sabor amargo, pero no está Pero considerado como el elemento para el corazón, ¿no? Porque lo amargo va para el corazón. Por eso la gente feliz, ustedes la pueden encontrar, que no está dominada por uno solo de los sabores, sino puede tener los 5 sabores en su dieta. sí.
y eso lo da armonía. Entonces, una emoción, ¿de dónde viene? De la familia. Por eso decía, tenemos que ir a ver cómo es una familia, y entonces ahí yo me ubico. ¿Qué tomo de mi papá? ¿Qué tomo de mi mamá? Si tomo la ansiedad, tomo el enojo, tomo la depresión, tomo la ira, o ¿qué tomo, no? O la alegría, ¿qué tomo de ellos? Y eso lo llevo a mi cuerpo. Entonces yo tengo la capacidad de elegir cómo quiero estar, cómo quiero ser. Pues tomo una personalidad que me construyo ahí en la familia y tiene que ver con una emoción. Entonces me voy a enfermar de ese órgano. Entonces me voy a enfermar de el pulmón, del estómago, del colon, de los riñones, de la vesícula, del hígado, pero porque tiene que ver con el proceso emocional que estoy viviendo. Y luego nos dicen que es normal. Es que soy así yo, ¿no? No, eso no puede ser normal. Se construye en una relación con otro. Se construye con la familia, con los amigos, con los maestros, en la escuela, en el trabajo. Ahí se construye. Pero el pilar fundamental es la familia. Ahí es donde se construye cómo es uno. Siempre encontramos en las familias, cuando son familias de 3 para arriba, o de 4, 5, o de 2 también, que uno de ellos es el que puede ser el preferido, puede ser el maloso, puede ser el travieso, puede ser el abusado, puede ser el tonto, o sea, catalogados al interior de la familia. Entonces, ¿cómo asume eso en su vida? Se orina en la cama, y tiene gastritis a los 3, 5 años, 6 años, tiene infecciones en vías urinarias a edad pequeña, eh, tiene tos y gripas a cada rato, garganta irritada a cada ratito, tiene problemas de lo que llamamos como si fuera una especie de insomnio, pero que no puede dormir en la noche, se levanta gritando o se levanta sonámbulo. O sea, hay un proceso emocional que está alterando la salud y está alterando a un órgano. Y ese Sí, órgano regula una forma de ser. Por ejemplo, si el riñón está enfermo, el niño, vamos a poner como un niño pequeño de 5 años, eh, no aprende en la escuela, ujú, tiene miedo, tiene enuresis, o sea, se orina en la cama, eh, no quiere dormir con la luz apagada, y no quiere estar solo, quiere estar en medio de sus papás. O sea, ese niño, desde ahora, con ese patrón, decimos, pues va a tener muchos problemas cuando tenga 10, cuando tenga 15, cuando tenga 20, cuando tenga 30. O sea, va a tener problemas. ¿Por qué no va a tener carácter? El riñón se ocupa del carácter, de la voluntad. Y por eso esos niños cuando se caen luego se rompen un hueso. El riñón regula los huesos, o sea, controla el proceso de fortalecimiento de hueso. Entonces, un niño que se cae y se rompe un brazo, una mano, un pie, entonces uno dice, bueno, ese, no es porque los niños no se rompan, pero a los que conocemos que están bien, son como de hule, ¿no? Se cae y se levanta, sí, ¿no? sí, sí, parecen de hule. No, no son, Ujú, es más bien, ¿no? Pero los otros, los que se caen y así se poquito, ya rompen, se rompió un bracito, una mano, en fin, un dedo, pues tiene sí, que ver con esta condición, ¿no? Y luego no culmina, no cierra, no se come la sopa, no come el guisado, nunca cierra, tiene siempre puertas abiertas. No culmina cosas, la tarea no la hace, la sopa no se la acaba toda, deja siempre un poquito. O sea, no hay carácter, no hay disciplina, no hay voluntad. Entonces tiene que ver con con ese problema del riñón. Y ahora uno que se el enferma, riñón, entonces, cosas que no concluyan en niños, pero también en adultos. claro, eso lo trae desde niño. Sí, Ya se hace patrón, se hace normal. Y dicen: "Es que así era desde niño". No, así lo construyó la familia. sí. Lo sobreprotegió, no le dejó crecer, no le dejó hacer cosas, y ahí está, ¿no? Y se hace muy codependiente, y siempre quiere que le den las cosas en la mano, que les abrochen las agujetas a los 10 años, por Ah, ejemplo. Sí, es que pasa eso, ¿no? sí, sí. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿uno cómo entendería eso? Bueno, hay un proceso emocional en la familia que tiene que ver con un órgano que se enferma y con una emoción que domina. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de un niño que se enferma de gripa, o catarro, o de amigdalitis, o de tos, o de un problema de vías respiratorias del que quiera.
ese es un niño melancólico o medio triste. Bueno, y le pregunta uno a la mamá o al papá, ¿de cuándo se enferma? Pues que desde que nos peleamos, ¿no? O se pelearon en Mm, casa, hubo violencia. Entonces, el niño está en crisis, no sabe qué está pasando. Está triste, quiere a su mamá, quiere a su papá y está en crisis. Si se separaron los papás, pues no falta quien le diga, tu papá es el malo o tu mamá es la mala. Y entonces el niño se confunde, ¿no? Y pues tiene sí. miedo, se pone triste, se deprime. Ujú. Entonces, como no lo habla, pues se enferma de la garganta. Como no puede platicarlo, se enferma de la tos. Y como no puede explicarse el proceso, bueno, pues se le tapan sus narices, ¿no? Y puede tener un problema de tos permanente, recurrente, se enferma cada 15 días, cada 20, cada mes. Ok, pero es una emoción la que está ahí y está alterando el proceso del órgano. Espero sí estar explicando cómo es que una emoción no es mala en sí, sino que la emoción está dominando. Debería de estar las 5 emociones equilibraditas en el cuerpo, pero una emoción como la tristeza que domine en el proceso del niño, bueno, pues lo va a mantener enfermo hasta que lo resuelva. Y por eso muchos de ellos son callados, no hablan, se enferman de las amígdalas, se enferman de la tos, se enferman de una rinorrea o de tos seca luego, ¿no? Entonces, Entonces, en el caso de todos, de que se enferman constantemente es la tristeza. En sí, el caso de las vías urinarias sería los miedos, ¿verdad? sería el temor, Okey. que puede llegar al terror también o al pánico, ¿no? Ya depende de cómo esté la circunstancia familiar, porque ya llegó mi papá, pero llegó tomado, entonces me da miedo, ¿no? O ya mi mamá y mi papá se pelearon por cualquier de las cosas que ellos tienen y pues me da miedo, ¿no? Y no me puedo explicar eso, no puedo, porque yo niño, pues yo quiero a los 2, ¿no? Y me da miedo que se separen. Entonces, ese es un sufrimiento muy fuerte para el niño, ¿no? Entonces, no se lo puede explicar, no puede hacer las explicaciones teóricas que nosotros hacemos. No puede decir, bueno, pues es un problema de ellos y ya estuvo, que se arreglen y pues a mí denme de comer y yo sigo viviendo, ¿no? Pues no, no es así. Hay un problema ahí de cómo es que el niño significa eso, Ujú, ujú. cómo lo lleva al cuerpo, ¿no? Y Sí. pues los resultados aparecen tarde o temprano, pero siempre tiene un impacto. Entonces, si vamos a otra emoción, por ejemplo, como la ansiedad, o sea, tengo ansiedad porque no llega mi mamá o no llega mi papá, o no hice la tarea, o la maestra me regañó, o hay un compañero que me bulea, o sea, tengo ansiedad, o mi hermano me pega, ¿no? Tengo ansiedad, o alguien me está abusando y también tengo ansiedad. Entonces, esa ansiedad me produce una gastritis. Me produce una especie de vómito, náusea, reflujo y un dolor epigástrico, ¿no? O gástrico muy fuerte. Entonces, eso significa que encontramos a niños chiquititos, digamos de 3 años, 4 años, 5 años, que ya tienen una gastritis severa. Y algunos de ellos ya han ido al hospital o terminan en el hospital, o están medicamentados con algún medicamento para la gastritis, que no se les cura, porque el origen de esa gastritis no es la irritación del estómago, es esos niveles de ansiedad. Algo está pasando con el niño, ¿no? Entonces ahí hay que ver de dónde aprendió esa ansiedad o dónde le dio. Si es porque hay un elemento interno en la familia, sea lo que sea, en la escuela, los compañeros, o hay algo que él no sabe cómo explicárselo y le da mucha ansiedad. O le da ansiedad que lo pasen al frente en la escuela, ¿no? Ya si Uy, tiene sí. mayor edad, entonces, pues, ya hay mucho estrés, ¿no? Entonces, esa Sí. sería una razón para pensar en una emoción como la ansiedad y que produce, entonces, una gastritis, ¿no? Y a largo plazo, pues, aquí el problema se complica, porque cuando tienes más ansiedad, quieres más dulce. Entonces, esos niños comen mucho dulce, entonces se ponen hiperactivos. Entonces, ya tenemos otro problema. Ahora, tiene la ansiedad y ahora también tiene la hiperactividad y también no puede dormir. Y luego también no puede estar quieto y hace cosas que no debe, ¿no? Entonces el cuadro se hizo más complejo. Y ahora tenemos 2 emociones, tenemos ansiedad y también tenemos hiperactividad, que puede ser también parte de la ansiedad, o podemos tener también una parte de enojo. Se enoja porque no se le cumplen sus caprichos, sus deseos. Entonces,
ahora ya tenemos al hígado. Entonces, ahora le gusta el limón con azúcar y un poquito de sal, entonces tiene miedo, tiene enojo y tiene ansiedad. Por eso los dulces estos que se mezclan con 3 sabores tienen esa función. O sea, tienes picoso, tienes dulce y tienes ácido. Entonces, tienes para el pulmón, tienes para los riñones y tienes para los pulmones, ¿no? Entonces, y que son de las veces de 3 órganos que son los que se enferman en los niños. Nosotros hicimos un estudio en las estancias del ISSSTE con 780 niños, una cosa así, 360, algo parecido. El número no es exacto, pero 700 y cachito, ¿no? 760, 40, en fin. Ajá. Y de esos niños, todos, creo que nomás 3 o 4, todos los demás salieron que eran ansiosos. Todos eran ¿Cómo ansiosos. cree? ¿De 700 y tantos, todos ansiosos? Y póngale Guau. que 20 o 30 no, ¿no? Pero todos los demás reportaron ansiedad, todos. Estamos hablando de niños de 5 años. Entonces, y todos les gustaba el sabor dulce, y todos se enfermaban del estómago. Y luego, ya después aparece la otra emoción que sería el riñón, que sería el miedo. Y luego después la tristeza. Entonces son los 3 emociones dominantes en esas estancias que trabajamos. Entonces, ya ahora no estamos trabajando, trabajamos ahí 3 años, ya fuimos a otro espacio a trabajar. Pero vamos a sacar un libro, está por salir, de cómo explicamos los casos de los grupos y cuáles son las emociones que dominan y cuáles son las enfermedades que hay y cuál es el alimento que les gusta. Y hay una correspondencia. Y luego después, si hacemos una relación con los padres, corresponde. Y entonces ves al niño y ves al papá, dices, ah, con razón, ¿no? O sea, los ves así como los niñitos que los cortan así como con, como punk, ¿no? Así, Sí, que los cortan, y ves al sí papá traía el papá. y así está el papá, ¿no? Entonces, igual, en los otros niños, póngale que no están así, pero tienen la misma actitud, tienen la misma pose, mismo tipo de ropa, ¿no? Las mismas palabras, o sea, son reflejos de sus padres, ¿no? Pero también es un reflejo emocionalmente, que es el que a nosotros nos interesa. Entonces, ahí encontramos que la gran mayoría de los problemas se podrían prevenir. Nosotros podemos prevenir esos problemas si enseñamos a los niños a manifestar sus emociones. Es un tema que en la educación primaria le llaman lo socioemocional, que en realidad para nosotros no es un problema así visto, sino que es como lo estamos viendo. Hay que ir al cuerpo, hay que ir los efectos de esa emoción y entonces, ¿qué está alterando? No nomás es decir, pues tengo temor, tengo angustia, no, esa angustia, ese temor, esa alegría, esa tristeza, esa ansiedad, esa ira, tiene una relación directa con el cuerpo. Entonces, ¿qué está afectando? ¿Qué órgano está afectando? Y cómo se va alimentando desde pequeño. Entonces, por ejemplo, decirle a los niños en una cajita feliz de emociones, ¿no? O sea, pones una cajita y pones todas las emociones y luego le dices, a ver, escoge la carita, ¿cómo te sientes? Y entonces saca una carita y es una carita de enojo. ¿Y por qué estás enojado? Es que en la mañana mi mamá me regañó. Estoy enojado. Ah, pero ¿por qué te regañó? No, pues es que no me quise cambiar pronto. Ah, bueno, hay un motivo. O sea, explicarle que él está teniendo una posibilidad de poder cambiar eso también, porque él también lo construye, él lo está haciendo. Y la otra es que se siente triste o miedoso o enojado o alegre porque hubo una cosa que también le molestó igual. Vio una película, es lo que nos decían los niños, es que vi una película de terror y me dio miedo, tengo miedo. Ah, pero no pasa nada, mira, era una película solamente y ya. Pero cuando les muestras que eso lo puede explicar, lo puede decir, lo puede hablar, cambia su proceso de vinculación con la emoción. Entonces, un niño que sabe expresar de que está triste, porque esa es la otra cosa. Primero le enseñamos qué es una emoción y luego cómo se siente. Y luego después a expresarla. Porque ni los adultos dicen, ¿cómo te sientes? Pues así, así como, así, ¿no? Como tú te sientes, ¿no? Así, así, pero nunca Sí, cómo, ¿no? ¿qué cree, maestro? Que alguna vez, platicando con un grupo de ingenieros en donde les di un pequeño curso, les preguntaba que qué emoción conocían y solamente reportaron el enojo.
Pues sí, Me están me me impresionó mucho, que así con esta pregunta genuina, uno de ellos levantó la mano y preguntó que además del enojo, ¿cuáles emociones había? Pero era una pregunta genuina, ¿eh? No era desde esta parte de no, yo imagino, de no saber nombrar, identificar en el cuerpo, en qué parte del cuerpo se siente la tristeza, el miedo, la frustración, a lo mejor, la incertidumbre, cómo se va sintiendo en el cuerpo como para después pasar a la parte de expresarlo y, por supuesto, comprender, porque a veces las emociones, pienso yo, o no sé cómo, desde qué postura lo ve usted, maestro, pero a veces las emociones traen un mensaje, es decir, nos quieren decir algo y a veces nos ayudan incluso, ¿no? Si entendemos bien o las comprendemos bien. Y eso hace que dejen su mensaje y ya se vuelvan chiquititas, se diluyan y ya llega otra emoción. ¿O cómo lo ven ustedes, maestro? bueno, nosotros sostenemos que una emoción, eh, el cuerpo tiene una memoria y la memoria le llamamos la memoria emocional. Entonces, la memoria emocional de que me regañaron cuando era niño o cuando me hicieron ridículo cuando pasé a exponer en la escuela primaria o cuando me exhibieron o cuando me bullearon, es una memoria que me queda del miedo, de la vergüenza, de la pena, del enojo, del reclamo, de la inconformidad, y eso está en el cuerpo. Entonces, cuando vuelve a aparecer una circunstancia similar, se abre esa memoria, se vuelve a abrir. Entonces, aquí lo importante es decirle al niño, por ejemplo, que esa emoción la tiene que expresar, no la tiene que guardar. Por eso le mostramos la cajita de las emociones y él saca una y la tiene que decir por qué y cómo y comprenderla. Entonces, a decirle cómo se siente y dónde se siente. Entonces, ya le decimos dónde. Se siente en el pecho, se siente en el estómago, se siente en el vientre, se siente en la espalda. ¿Dónde lo siente? Porque la emoción corresponde al órgano. Entonces, también le enseñamos esta anatomía elemental de dónde están los órganos. Cuál es, o sea, porque hay gente adulta tampoco que no sabe dónde está el hígado. O sea, no sabe que está del lado derecho, ¿no? Y que Perdón, maestro, yo soy una de esos. Yo dije ahorita, ¿dónde está mi hígado? Del lado derecho, entonces. Sí, sí, Sí. de la parte derecha donde está el diafragma, en esa parte, allí Ah, está el sí, hígado y está la vesícula, ¿no? Y luego entonces del otro lado está el páncreas y está el vaso, y en medio está el estómago, ¿no? sí, Entonces, eso a veces no lo saben los adultos ni los niños, obviamente. Entonces, les enseñamos dónde están los órganos. Y luego ahora sí, ya una emoción, ¿y dónde lo sentiste? Y ellos dicen naturalmente: "Aquí". A ver, ¿ahí qué hay? Dice: "Pues ahí está la panza". Sí, pero ¿qué órgano hay? Y ya dice: "No, pues el estómago". Ahí está, lo está localizando, lo está sí, ubicando. Entonces, cuando ya alguien tiene esa conciencia, puede evitar que la emoción llegue, porque digo, que se abra, ¿no? No, a ver, no te pongas ansioso, mejor sabes qué hacer. A ver, respiramos, les enseñamos a respirar también. A ver, respira, profundo, porque también no sabemos respirar, respiramos con el pecho, no respiramos con el abdomen. Entonces, la respiración juega un papel también muy importante porque la respiración es lo primero que tenemos cuando nacemos, es nuestro contacto con el mundo. Y entonces eso abre una memoria de el gusto de respirar. Entonces, si los enseñamos a respirar con el cuello hacia atrás y profundo, y pues muchos se relajan, porque eso hiperventila el cerebro. Entonces, le enseñamos en los órganos, las emociones y los efectos de una emoción en un órgano. Y luego, después vienen las relaciones humanas. ¿Cómo son las relaciones humanas que tenemos? ¿Son de alegría, de tristeza, de miedo, de codependencia, de castigo? ¿No? ¿Cómo son esas relaciones? Porque a partir de esas relaciones, como también me voy a enfermar. A partir de esa, porque es una relación de miedo, oiga, pues voy a tener siempre problemas de cistitis. Mi riñón va a ser mi coco toda la vida. Si no venzo ese miedo, si no saco esa memoria de mi vida, ¿no? De mi cuerpo. La tengo que sacar, pero no la tengo que sacar como para tirarla, sino la tengo que sacar para equilibrarla, porque la voy a tener. Todo mundo tenemos esas emociones, niños, y jóvenes, viejos, todo el mundo la tenemos. Entonces, aun cuando perdamos un riñón, tenemos la emoción todavía, ¿no? Entonces, trabajar, la emoción que sea,
nos lleva al equilibrio de la salud. Por eso, el enojo, por ejemplo, si alguien se enoja así, terrible, ¿no? Es una descarga de energía muy grande, no solamente de adrenalina, ¿no? Y de glucosa, no, es una descarga energética que produce agotamiento, por eso vienen diarreas, dolores de cabeza, insomnio, problemas de alteraciones hormonales, con un enojo, una parálisis facial, o vienen problemas de embolia, si es que la persona tiene colesterol o triglicéridos altos y va a producirle un trombocito. Entonces, el enojo es una descarga energética muy fuerte. Depende de la memoria y la historia personal que uno tenga para poder enfrentar un enojo. Entonces, si algo me sucedió o algo me hicieron y se me enojo mucho, tiene un efecto en mi vida, ¿no? Y más si quise matar, quise golpear, quise defenderme y no hice nada de eso, esa información queda en el cuerpo. Estamos hablando de la memoria corporal. Entonces, por eso todas las personas que tienen artritis reumatoide deformante pues tienen una historia de que un día quisieron golpear a alguien, o tienen una inconformidad, un reclamo, un enojo, algo de ira contenida. Entonces, ¿el cuerpo qué hace con esa memoria? El mensaje original era destruir. Bueno, entonces empieza a destruirse las articulaciones, ¿verdad? Se destruye una falange, el otro, y luego la mano, la muñeca, en fin, hasta llegar a estar en silla de ruedas la persona. Un poquito parecido al lupus, ¿no? O será otra emoción, porque el lupus ya ve que es una enfermedad autoinmune que lo que hace es que los mismos, mecanismos de defensa empiezan a atacar a los órganos sanos. Sí, lo que pasa es que el lupus tiene una relación con un papá o una mamá, o sea, con papá, mamá, pero también tiene que ver con los reclamos, con la inconformidad, con una insatisfacción, pero se hace más profundo porque es una especie de vínculo donde no hay una salida. Entonces el cuerpo busca la salida y se autodestruye, ¿no? Se empieza a destruir. Y Porque un día entonces perdón, disculpe, doctor, le escucho, no, no, perdón. dígame. Le iba a preguntar si, eh, una de las primeras alternativas cuando se es niño, cuando son pequeños, pues es, entonces explicarles las emociones, que la escuchen en su cuerpo y que la aprendan a expresar sanamente, que la expresen, hablando, nombrándola primero y después expresándola, ¿no? De la mejor forma. Y sacándola del cuerpo en el sentido de no guardarla. Nosotros insistimos mucho en que el cuerpo no es un almacén, ni es el cuerpo está diseñado para guardar nada. El cuerpo está diseñado para fluir. Entonces, uno lo que tiene que hacer es no guardar esa emoción, porque ¿qué caso tiene que yo tenga guardado mi enojo con mi papá, mi mamá, durante 30 años, 40 años, 50 años? No tiene sentido. Que tenga yo un miedo guardado de 5, 10, 20, 30 años. No tiene sentido, porque solamente me destruye, me perjudica. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Que ese miedo y esa emoción, cualquiera que ésta sea, yo la tengo que retirar. ¿Por qué? Retirarla en el sentido de que no domine mi vida. A ver, lo voy a poner más sencillo. Si yo, tengo un poquito de miedo, así poquito, eh, puede ser que ese miedo me ayuda a moverme y a hacer mis cosas. Pero si yo tengo un poco más de miedo, ¿y qué significaría poquito y más? Para quienes luego se van a preguntar. Bueno, si tengo más miedo, quiere decir que me paraliza. Entonces no me atrevo a entrar a un lugar a pedir información, no me atrevo a pasar al frente, no me atrevo a pedir algo, a reclamar algo, no me atrevo a defender algo. Ya tengo miedo, pero tengo terror, ya me llego al terror, entonces ya no salgo de mi casa. Me hago paranoico, me hago claustrofóbico y ya, me paraliza y me margina de las relaciones humanas. Pero es que ese miedo, ¿de dónde vino? Vino de cuando yo era pequeño. Y ahí vino. ¿Qué vi cuando era niño, no? ¿Qué está en mi memoria que siguió alimentándose? Bueno, pueden estar abusos, golpes, abandonos, encierros, malos tratos, me perdí un día en el mercado, me dejaron en el metro, ¿no? O sea, bueno, Sí, no fueron por mí a la escuela, por la mí sí noche, iban, por cierto. bueno, ahí en la guardería, por cierto, había unos que no iban por ellos, ¿no? Sí. O sea, entraban a las 7 de la mañana y iban por ellos a las 7 de la noche. 14 horas ahí metidos en esa
en ese espacio, ¿no? Entonces, y si no vienen por ti, pues algo va a pasar, ¿no? Vas a tener temor de que te lleven al otro día, porque ahora sí te dejan en serio, ¿no? Sí. Ya no te vuelven a encontrar. Entonces, el problema es cómo entender que hay una memoria emocional y que no me deja desarrollarme como persona. Ya se hizo un problema en mi vida, me deja marcado y no me deja construir, no me deja ser. Lo mismo pasaría con la ansiedad. O sea, un niñito ansioso se hace competitivo también, muy competitivo, quiere sacar 10 siempre. Entonces le va a dar mucha ansiedad y se va a angustiar y va a estar tembloroso y va a estar temeroso y va a tener esas cosas que se llaman dolores gástricos, ¿no? Y un día puede hacer una hernia yatal, un día puede hacer una úlcera, un día puede hacer también un reflujo permanente y un día el extremo es desarrollar un cáncer estomacal, ¿no? O hacer una diabetes. Entonces, lo que hay que hacer es que no hay que guardarlas. Háblele, por eso le decimos a los niños, cuéntala. Y ahora sí, ¿y cómo te sientes? Ay, me siento bien. Lo voy a enseñarlos a que respiren y lo saquen y griten, que lo hablen. Si lo quieren gritar, que lo griten. Si quieren hablar, que lo hablen. Si quieren contarlo despacio, que lo cuenten, pero que lo cuenten, que no lo guarden. Se libera uno de eso. Cuando uno cuenta eso, se libera y entras a otra dimensión en el cuerpo. Entonces hay una salud, ¿no? Que se empieza a equilibrar. Y entonces tu pensamiento se armoniza mejor. Por eso decía, no es un problema de que esté afuera, no, está adentro. No busquemos la solución afuera, no la busquemos en una pastilla, en una tableta. Busquémoslo primero en nuestro interior. Hagamos esa armonía con el proceso emocional y un cuerpo que está equilibrado, un cuerpo se armoniza bien con lo corporal, si recuerdan que dije el cuerpo y lo corporal, entonces se armoniza y entonces la emoción permite la unidad. Entonces ustedes pueden ser en un día pueden vivir las 5 emociones. En la mañana un poquito de estrés, ¿no? Un poco de ansiedad por llegar al trabajo, que los deja el coche, que no, que sí, que el camión, que el metro, que los aventaron, que en este no te puedes subir, que en el otro sí. Entonces, eso es un poco de ansiedad. Y luego tienes temor de que si llegas tarde y te ponen un retraso, te regresan o te descuentan o lo que sea. Ya, pero ya lo llegaste bien, ya lo dejaste. Ya viviste 2 emociones, la ansiedad y el miedo. Y luego después llegas ahí al trabajo y te enteras de que hubo un acontecimiento, de que a alguien se le pasó algo y es motivo de tristeza. Bueno, te pones triste un ratito, platican y ya. Y luego viene otra que es, te enojas porque alguien no te entregó el trabajo, que porque alguien no cumplió con lo que tenía que hacer. Bueno, pues te enojas un ratito y ya pasa. Un ratito estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos y se acabó, ¿no? No es para toda la vida, Sí, no y jueguen. deja uno pasar. Déjenlo pasar. Sí, Acuérdense que no está diseñado para guardar. A ver, ¿para qué guardan ese coraje, esa ira, esa ansiedad, ese miedo? ¿Para qué? No lo guarden, déjenlo fluir. Y luego viene la otra parte, la última que sería la alegría. Entonces ya te pones contento que estás en tu casa y dices, bien, ya la libré. Ahora ay, voy a doctor. estar disfrutando, ¿no? Entonces, ahora sí. Y ya en la noche, ya te acuestas y agradeces. Digo, no es necesario que sean religiosos, ¿no? O sea, solamente agradecer. Si no, si son ateos, pues dicen gracias, ¿no? ¿A quién sabe? Ustedes digan gracias y duérmanse, ¿no? O si creen en un ser superior, pues dicen, o si creen en el universo, pues en el universo. Si creen en su mascota, pues en lo que ustedes quieran. Pero entonces agradezcan, ¿no? Ese acto de gratitud armoniza. Y mañana, cuando despierto, agradezco también, porque es un nuevo día, es una nueva oportunidad para vencer algún deseo que me está lastimando, algún sufrimiento que tengo, una emoción que tengo guardada desde hace muchos años y me está lastimando. No puedo superar que mi madre no haya ido a verme bailar cuando yo estaba en la primaria, ¿no? O no Sí, puedo superar que mi madre o mi padre no me haya dado un balón, o cuando fui a jugar fútbol, no fue a verme nunca, ¿no? Eso no lo puedo perdonar. Ya olvídense de eso, o sea, dejen en paz eso. O sea, pero nunca los dejó en la calle. A ver, valoren otra cosa. Tenían exacto. comida, tenían todos los días ropa, tenían calzado, tenían cuadernos y tenían todo lo que necesitaban. Bueno, era un buen proveedor, pero también los quería, por eso era proveedor, ¿no? Exacto. O sea, no Sí, estaban en sí, la porque calle.
Sí, ¿no? porque a veces muchos usuarios de la línea dicen: "No, es que mi padre nunca estuvo conmigo, ¿Qué solo se puedo dedicaba a trabajar", y bueno, pues también el trabajo se traduce en poder llevar pan a la casa, ¿no? Y no, y entonces es un acto de amor, trabajar y entregarle la quincena a otro. Esto es un total acto de amor, ¿no? nosotros quisiéramos que nos mantuvieran, Sí, ¿no? Tener un papá así o ser un papá así, pues está chido, pero eso no lo ven, ujú, porque piensan que lo amoroso es solamente que te hablen al oído, o que te abracen, o que te digan de cosas. Pero, pues, no se le puede echar mordidas a eso, ¿no? O sea, no se puede. Tienes que comer, y, pues, sí, comer se compra, ¿no? Entonces, uno tiene que entender eso como hijo y también como padre, ¿no? Pero, pues, ahí. Ahora, ¿cómo entender que este proceso emocional tiene una función muy importante para la salud y la longevidad? ¿No? O sea, si ustedes quieren llegar a adultos mayores, fuertes, sólidos, con su dentadura, con sus sin hemorroides, sin, cirugías, sin dolores de migraña, sin, una gastritis severa, ni una úlcera, ni ningún sangrado, en fin, sí, bien, tienen que pensar en cómo están viviendo su proceso emocional. Y luego también cuidar la comida, porque, a ver, cuidar la comida, ¿qué significa? Acuérdense que a los que les gusta lo salado, le van a echar salado a todo, sal a todo, perdón, le van a echar sal a todo. Y entonces el que se va a perjudicar va a ser el riñón. Sí, pero esa sal está relacionada con el miedo. Ah, y va a traer un efecto, va a subir la presión arterial. Ah, va a traer otro efecto, se van a descalcificar. Ah, va a traer otro efecto más, va a haber problemas con su proceso de riñón para producir estrógeno, para producir lo que llamamos la reproducción de un individuo, espermas sí, u óvulos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de una emoción? Pareciera ser que es muy simple, muy sencilla y que no tiene no, tiene una implicación, cualquiera que ésta sea. Entonces, si hablamos de la ansiedad, la gente que es muy ansiosa, que no puede dormir, que le da un ataque de pánico, que le da un ataque de ansiedad, es que esa persona debe de resolver algo que tiene de adentro. No está sí, afuera, está adentro. Porque, ¿a quién dejó entrar en su vida que le produjo ansiedad? Dejó entrar a una violencia, una opresión, quiere un puesto, quiere un concurso, un lugar de concurso, quiere ser el número uno. Algo está mal ahí, en el sí, sentido de que está generando mucha ansiedad. Entonces tiene que resolverlo. Y a veces un deseo, acuérdense que los deseos mundanos que no se acaban, tienen una función de como reto. Hoy día que como están de moda los retos, ustedes pueden ponerse un reto de decir: "Voy a vencer el deseo de pasarme 2 horas en el celular", ¿no? O sea, es un reto, ¿no? Entonces, voy a okey, sí, sí, voy a tiene dejar de ver videos, tontos o pesados, ¿no? Voy a dejar de ver estos videos. O sea, es un reto y es un deseo. Voy a dejar, de no ver, el Face durante 24 horas, órale, a ver qué se acumula y a ver qué dicen de mí, si ya me morí, si les importa a alguien, se van a dar cuenta que no le importan a nadie. no, Entonces, no, 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 les vale, ¿no? pues sí, mientras no le des like, el otro va a decir: "Pues, ¿y ese qué le pasó? Ya le caí gordo. Nada, me está envidiando", ¿no? Sí, esas cosas. Entonces, el tema es cómo entender que hay un proceso donde uno puede ir venciendo esos deseos. Entonces, por eso, vencer un deseo significaría vencer el deseo de la sexualidad, por ejemplo, vencer el deseo de comer azúcar, por ejemplo, vencer el deseo de comer algo picoso y algo grasoso. Mm, Son deseos verdaderos que los vences y va a favor de tu salud. Ya un deseo más complejo es no enojarte por cosas que no te hicieron, ¿no? O cosas que no son tuyas. O entrar a este plano donde dices: "No me interesa eso, sino quiero desarrollarme espiritualmente. ¿Qué tengo que hacer?", ¿no? Entonces, venzo los deseos, no odio a nadie, cultivo la bondad, la compasión, pero la cultivo de verdad, ¿no? Hago acciones que ayuden a alguien y me ayudan a mí. Entonces, ese proceso es un proceso donde
tiene su historia. Entonces, si ese proceso de historia que estoy hablando, nosotros lo cultivamos desde pequeños, cuando lleguemos a la edad de los 65, 66, 70 años, pues vamos a estar lo más íntegro posible y con una memoria bien, con una vista más o menos bien, ¿no? Quizás no vea uno las letras de 8 puntos, pero, o de 12 a veces, pero uno ve las demás y la distancia bien. Por eso uso esta prótesis, ¿no? Para ver las letras pequeñas. Pero Prótesis. puede que así es, en realidad es Sí, una es que en realidad no lo había pensado así, pero es cierto, es una prótesis. sí, es una prótesis, son Sí. los inicios de la era biónica. Y bueno, el asunto es cómo entender que hay un proceso que tiene relación con una emoción, con el cuerpo y con la vida que tenemos, ¿no? No como el chiste ese de que sí saben ese de que va una pareja en la calle y luego le dice, llega un ratero y le dice, el dinero o la vida. Y el hombre le dice, mi vida, vete con él, ¿no? No, esa vida no, Esa no, vida no, la vida en la, general. la vida de nosotros, ¿no? Ujú, Que tenemos. Entonces, ¿cómo la cuidamos y cómo la alimentamos? Entonces, ujú. la alimentamos emocionalmente de acuerdo a la emoción dominante, porque entonces comemos más grasas, más sales, más picoso, más todo. Por ejemplo, la gente enojona, si alguien que nos esté escuchando o viendo, le quitaron la vesícula biliar, puede darse cuenta de que era intolerante, enojona, y le gustaba el queso, la crema, la carne roja, la sal, la mezcla de grasa, y eso hace un cálculo, un litio, un cálculo biliar, ¿no? Entonces, llega el punto donde ese cálculo es enorme y pues si el conducto de salida es de 5 milímetros y el litio mide 1 centímetro, pues nunca va a entrar, ¿no? Nunca va a Sí, salir. claro. Mejor dicho, nunca va a salir. Nunca va a salir y entonces se hace la roquita y hay que operar o quitarla después, ¿no? Si no, pues la quitan, Mm, porque luego puede generar mucho dolor y duele cuando se enoja o duele cuando come otra vez grasa, ¿no? Y bueno, ya se okey. alteró su vida si se la quitan, porque ahora no puede digerir las grasas correctamente, el hígado tiene que entrar al quite y a poder metabolizar, pero las grasas ya no puede comer. Ahora sí que el mole ya se lo perdió, ¿no? Y ya la barbacoa es algo más tóxica, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y los que comemos picoso, doctor, esos también enojo? no, O no, esos son tristes, melancólicos. Esos, ya sí, me balconeé. ya se va. Bueno, sí, sí Bueno, puede ser. es que esas personas les Ujú. gusta mucho lo picoso porque pueden estar un poco deprimidos, un poco tristes, un poco así melancólicos, y no se da uno cuenta. Sí. Cuando le echas un poco de salsa o comes un chile de amor que le llaman, o sea, de a mordidas, este, bueno, así les dicen, ¿no? Y el la paciente o, bueno, la persona quiere más y no se da cuenta. Hay una frontera muy pequeñita entre el que es adicto al chile y el que está deprimido. A ver, para aclararlo mejor, el que Sí. está deprimido no come por lo regular chile, pero de vez en cuando, chin le echa. Dice: "¿Ahora qué te pasó? ¿Estás comiendo mucho chile? ¿Estás triste o qué?". Cuando uno ya sabe eso, Mm, está triste. ujú. Pero alguien que le gusta el chile y pone chile a todo, así, ya se hizo adicto al chile. El chile produce endorfinas cuando se come. Por eso Mm. uno está comiendo y luego Ajá, empieza, ¿no? sí. Está produciendo endorfinas, y Ujú. eso por eso quieres más chile, te haces adicto al picoso. Ese ya es adicto, ¿no? Pero tiene una historia de tristeza en el fondo. Sí. Sí, ahí muy oculta, ahí está una tristecita queriendo haciéndole señas, ¿no? De que aquí estoy, no creas que me estás engañando con que eres triste, ¿no? No, no, no me la vas a ganar, Aquí sigo, no, procésame bien o no me voy, ¿no? y eso que habías creído, ¿no? Pensabas que todo lo podías, pues no, aquí estoy. Entonces, ese tipo de condiciones es distinta entre uno y otro, ¿no? Entonces, hay quienes, consumen mucho ácido, ¿no?
Eh, Sí, nos están preguntando justo Tere Lete que qué pasa con la gente que le gusta mucho el limón. sí, esos son, iracundos, y son, intolerantes, enojones, mm, no le puedes decir nada porque dice: "¿Qué?", ¿no? O sea, son un poquito rudos. Entonces, el tema de el sabor ácido es porque hay un enojo, y a veces no están enojados en ese momento, están enojados siempre. Mm, Siempre están enojados, o sea, no han vencido un enojo y un reclamo, una inconformidad, y son inconformes. Se les arruga mucho la frente, ¿no? A eso, ujú, están enojados siempre. ujú. Y esos pueden desarrollar un cálculo biliar, ¿no? Okey, Porque les gusta mucho la crema, les gusta lo ácido, les gusta el queso, les gusta o la carne, ¿no? Y porque son ujú, ácidos los alimentos. Y esos generan un cálculo. Bueno, claro, está bien documentado que así es, ¿no? Así funciona. Entonces, lo ideal es que si ese sabor lo domino, entonces me pongo el reto de regularlo, ¿no? sí, Incluyo poquito y incluyo lo otro. ¿Por qué yo les he preguntado a eso cuando voy a comer con algunos amigos, ¿por qué le echas limón si todavía no la pruebas? ¿No? ¿Por qué le echas sal si todavía no la pruebo? sí es cierto. Antes de probar ya le echas sal. Yo digo, ¿cómo? O sea, todavía no la pruebas y ¿cómo sabes que si está salado y le echaste más sal? ¿No? Decía Buda que solamente tú sabes si la sopa está caliente, ¿no? Porque tú la pruebas. Entonces es lo mismo, solamente tú sabes si la sopa está salada porque tú la pruebas. Pero si no la pruebas, ¿cómo vas a saber que la sopa está salada? Bueno, ese es el miedo, ¿no? Ese es el riñón. Entonces, Okey. le echas sal a todo, ¿no? A todo. Está Y el súper interesante, maestro. Esto quiere decir que si nosotros aprendemos a manejar y a expresar nuestras emociones, que incluso a escuchar a nuestro cuerpo que tiene huellas del pasado y que a veces ocurren cosas que nos abren esa herida o nos abren ese, pues esa conexión con ese recuerdo que tiene nuestro cuerpo. Me parece entonces que tendríamos que procesarlo, procesar las emociones, eh, al mismo tiempo aprender a comprenderlas y modificar nuestra alimentación, porque nuestra cultura puede ser que alguien haya vivido una infancia feliz, a lo mejor no tiene tantas huellas, pensémoslo así, ¿no? Pero en nuestra cultura, todas las fiestas, todas las reuniones, todas las, em, cosas que tienen que ver con lo social, está en medio la comida y la bebida. ¿No? sí, Entonces, la invitación sería a integrar todo esto, el cuerpo, las emociones y, por supuesto, modificar nuestros hábitos de alimentación. La vez pasada nos decía, pues, 2 frutas a lo mucho al día, ¿no? Y no comer fruta después de las 6 de la tarde, este, también a lo mejor no comer carnes, ¿no? No bueno, sé si se las valdría. las puedes comer una vez a la semana, una vez a 15 días, una vez al mes. Las puedes comer porque luego el cuerpo hay gente que necesita esa proteína por su trabajo. Hay gente que de trabaja rudo, pues necesita comer un poco de proteína. Entonces, bueno, puede comerla una o 2 veces a la semana. No va a comer medio kilo, va a comer, 100 gramos, 150 gramos, y lo demás puede ser pescado, puede ser pollo, puede ser chapulines, puede ser ranas, puede ser iguanas, puede ser conejo, puede ser lo que se mueva, O lo en lugar de eso, incluso verduras, ¿no? ¿O no? todo eso lleva verduras. Okey, Puede llevar verduras porque una cosa es, la proteína sola, pues, que no sí ayuda, pero no tanto, y es necesario los vegetales, o sea, esa es la proteína, pero necesitamos las vitaminas y los minerales que vienen en las verduras y las frutas. Entonces, balancearlo, ¿no? Y sí se puede vivir bien. O sea, México es un país riquísimo en esa diversidad. O sea, ustedes pueden ir a los mercados y aquello está colorido, ¿no? O sea, los verdes, los morados, los blancos, los azules, los rojos, los amarillos, todos los colores de las frutas y verduras ahí están. Y eso claro. es lo que se necesita en el cuerpo. Es más, no se necesita ni ser nutriólogo, si es que no, si es que quieren preguntar eso, con que tengan los 7 colores en su plato. Los 7 colores del arco iris, que estén en su plato, diario, en mañana, mediodía, en la noche, que estén esos colores. O bueno, Okey. si no están todos los colores,
a mediodía en el refrigerio, que hagan entre la comida y el desayuno, bueno, que esté uno de los colores que les hizo falta. Y luego en el otro también. Pero si se fijan su comida, fíjense sus colores, todos son rojos, son café o son negro. Es eso. Sí, No hay verde, no hay azulito, no hay morado, no hay anaranjado, no hay, rojito fresco. Todo es rojo de tomate, verde de salsa verde, negro de frijoles o sí, café, y café de los sí, frijoles o del pan o de los colores café. Y rojo, pues, es la salsa, ¿no? Pero no tenemos la variedad, tanta variedad que hay, ¿no? De claro, colores y de frutas y claro. verduras, ¿no? Claro, y Y nos habla usted, también sobre la gratitud, la parte de ojalá que en otro momento nos hablara de la compasión, del perdón, ¿no? ajá, sí. Y un poco más de la meditación. Entonces, para meditar, tenemos pocos minutos, pero no sé, Em, quisiera invitarlo, maestro, a que Ujú. nos volviera a hablar acerca de la meditación, tal vez en otro programa. Quiero ocupar estos minutos para agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy, que han compartido el programa y preguntarle, doctor, ¿ya está dando consulta? ¿Cómo lo localizamos? Bueno, ya estamos dando consulta, pero, estamos haciéndolo con cita y con gente que sea como de más urgencia, gente con problemas crónicos, un cáncer, en fin, ese tipo de padecimientos. Y hay que meterse en la página del Huawei y ahí viene el número y hablar el lunes de 8 a 3 de la tarde y el viernes igual de 8 a 3 y el sábado también, para hacer cita. Ahí Para les hacer cita. ahí les contesta una señorita y ya les dice lo de la cita, ¿no? Y la cita es presencial, ¿verdad, doctor? Sí, sí, no damos por Zoom ni nada de eso, Ah, no. muy bien, muy bien, pues lo vamos a buscar. ¿Se llama Huawei? Huawei, sí, Huawei, Huawei. Huawei. Instituto Huawei y aparece rápido y ahí viene un número y pueden hablar, cualquiera de esos 3 días que dije, lunes, viernes y sábado, de 8 a 15 horas. Muy bien, pues vamos dejar también en este programa los datos, de la página para que se puedan enlazar con usted. Maestro, le agradezco muchísimo. Estamos, pues, a punto de terminar el programa. Le agradezco, fue muy cortito el tiempo, se me hizo, esperemos que nos dé la oportunidad de seguirlo escuchando en una próxima ocasión. Y le agradecemos en el alma, en el nombre de todos los psicólogos del CIMISAE, que ya son 100 psicólogos que estamos, Oh, atendiendo en línea. bueno, Entonces, mm, pues, muchísimas gracias, doctor. Gracias, no, gracias. Le mandamos un abrazo y a ustedes les mandamos besos, abrazos también. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias, maestro. gracias por invitarme, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Luego.